Bienvenidos a un nuevo episodio de Encoders. Hoy es el episodio número 56, me parece. Voy a chequear. No, 55. Hoy es el episodio número 55. Son las fiestas patrias aquí en Chile, así que el Mati no va a estar. Quería hablar de esta charla que encontré bien buena. Quería resumirla y hablar de los mayores takeaways, lo más importante de la charla. Esto lo presenté el viernes en mi trabajo también a varias personas para recordar a qué le tenemos que tener ojo, con qué tenemos que tener cuidado cuando estamos trabajando con datos. Hay un libro llamado Avoiding Data Pitfalls y esta charla es como un resumen de algunos puntos de ese libro. Luego acá hay otro resumen que es el mismo autor, y esta es la página del autor. El autor de la charla y del libro se llama Ben Jones. Su libro se llama Avoiding Data Pitfalls. Lo hizo después de haber hecho otro libro que era algo así como trabajar datos en Tableau, me parece. Y dijo que haciendo ese libro cometió muchos errores. Entonces hizo un segundo libro explicando qué es lo que no hay que hacer y todo eso en base a los errores que cometió haciendo el primer libro y otras experiencias suyas. Y es súper típico esto. También no hay que tener miedo de decir, oh, me equivoqué en esto. Creo que es algo súper valorable lo que dijo él cuando estaba dando la charla. Él decía, bueno, este libro es viejo, no lo comprende, pero fue bueno hacerlo porque me permitió hacer este otro libro. Entonces creo que es súper bueno eso, reconocer cuando uno hizo algo mal y tomar eso y hacer algo como bueno, rescatarlo y aprovecharlo de otra manera. Y el contenido me pareció bien bueno, el de la charla. Además, si es que alcanza el tiempo, quiero hablar un poco de data leakage, que ya lo he mencionado antes con estos 3 videos que normalmente ocupo de ejemplo, porque también es una gran trampa que tienen los datos. Cuando uno hace análisis de datos, es típico que uno comete errores de este tipo, de data leakage, que después voy a explicar de qué se trata, y pasan desapercibidos. De hecho, hay incluso masters en donde yo he visto que enseñan tratamiento de datos, cómo trabajar con datos, y cometen estos errores, incluso enseñándolos en masters establecidos de universidades. Entonces no es un error raro, de verdad es muy común. Y además me gustaría hablar de charla de Christine Lennox sobre Everything Wrong with Statistics, que en verdad no es todo, son algunos puntos solamente. Y el último punto que vamos a tocar hoy. ¿Alguna duda con la? ¿No? Ya, veo algunos comentarios, así que voy a leer los primero. Su réplica de... Ya, espera. ¿Hay un trago que se llama réplica? Sí, burro. No Sí. tenía idea. Que yo no tomo, no me meto en eso. El comentario me dio... Entonces, este libro que decía Communicating es el que había hecho antes. Entonces, ¿de qué problema habló en esta charla? Hay 7 tipos de problemas que describe en el libro. En la primera charla habla de los primeros 5. Systemic errors, technical traps, mathematical miscues, analytical errors, los primeros de los que habla. Y me llama la atención que trató de hacerlo así como nombre de superhéroe de Marvel creado por Stan Lee. No sé si se han fijado que los superhéroes, creo que era Stan Lee el que los nombres de los superhéroes siempre empiezan con la misma letra. Peter Parker, ¿cuál era él? No sé. No me acuerdo. Pero hay muchos. No, nada que ver. Esa es una coincidencia. Pero es típico en los nombres de los superhéroes. Y me parece que trató de hacer algo similar. Stephen Strange, exacto. Etcétera. Hay varios. Entonces el primero, Epistemic Errors. Este punto se trata de errores que vienen de la definición. La epistemología es, como no recuerdo bien la definición exacta, pero al final es entender cuál es la raíz de las palabras o de lo que uno está estudiando y como de la definición misma. Entonces, cuando uno hace errores epistémicos, uno está mal interpretando las definiciones, uno está aquí, o quizás está definiendo mal las cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un dataset con 34.500 aprox meteoritos que cayeron en alguna parte de la Tierra. Y uno mirando este gráfico, uno podría pensar, mira, en el agua no caen muchos meteoritos. Podría irme a vivir a una isla y caerían y tendría menos riesgo de que me caiga un meteorito.
o en Rusia, en la parte rural de Rusia o en Greenland hay pocos meteoritos. Y obviamente eso está mal, es una mala conclusión. Este gráfico no está cometiendo ese error solamente porque aquí dice recorded. Every recorded meteorite impact. Todos los impactos registrados. Y obviamente eso implica que tiene que haber alguien cerca para que vea el meteorito caer y tiene que decírselo a alguien para que lo registre. Entonces son muchos if ahí metidos. Entonces cuando uno hace una visualización o hace un estudio con datos, siempre hay que ser súper claro en cuáles son los supuestos que hay por detrás, cuál es la definición que uno está tomando, qué es lo que uno está visualizando de verdad y qué no, cuál es la diferencia. ¿Sí? ¿Algo que agregar, Chris? ¿Vas a mostrar alguna solución para estos casos? Esta es una solución. Aquí, sí, esto es. Gracias por el follow, Sando. Y Chris, se me había olvidado que te tengo que compartir pantalla. Sí. Igual no me convence la solución. Ya. Tú dices porque es muy fácil de que se te vaya. O sea, es muy fácil no notarlo. Sí, como que no, como concluir de que por eso no caen en el mar. Como que no sé, no. Hay que Sí, o sea, es un problema que cuando uno está haciendo análisis o visualización de datos hay que tenerlo en cuenta y hay que ser transparente con lo que uno está haciendo. Por eso digo que aquí no se está cometiendo el error epistémico, el que hizo esto no lo está cometiendo, pero uno al leerlo podría cometerlo. Entonces hay que leer bien, hay que fijarse bien. Quizá esta palabra de acá podría estar destacada como en un color distinto o con negrita y el resto sin negrita, cosas como de ese estilo. ¿Sí? Sí. Yeah. O como que faltaría algo como esto está fuera del estudio, o sea, del gráfico, pero del estudio sería importante mencionar como si se tiene el dato, se estima que solamente se registran el display. Eso puede ser interesante. Porque si uno tiene la magnitud de que, oye, hay escaleta de meteoritos de impacto, pero son los que hemos registrado. Entonces aquí la pregunta es ¿cuántos no hemos registrado? Y estos científicos siempre tienen una forma de estimar cuántos no, posiblemente saben todo. Sí. Se puede estimar, por ejemplo, puede tomar la densidad de población que hay en una zona y ver cómo se distribuyen los meteoritos que caen en zonas con distintas densidades de población. Y mi hipótesis, que habría que probar viendo los datos, es que mientras mayor sea la densidad de población, tu cantidad de meteoritos va a subir, pero hasta cierto punto. Va a haber un punto en el que ya debería más o menos estabilizarse. No sé si tienes, voy a inventar un número, pero si tiene 2 personas por... no, mucho. 10 personas por hectárea cuadrada de tierra. Si tienes esa cantidad de personas, ya tener 20 personas no va a hacer que detectes más o menos meteoritos. Sí. Va a haber un punto en el que ya vas a llegar a lo suficiente para que la gente lo reporte nomás, lo ve y lo reporte relativamente fácil. Pero en un comienzo vas a tener menos, entonces con eso puedes multiplicar la cantidad de meteoritos avistados en las zonas que tienen poco. O quizás ver si es que es más o menos homogéneo en todas partes a partir de una cierta cantidad de población, y si es más o menos homogéneo en todas partes, en todas las latitudes y todas las longitudes, entonces podrías asumir que caen de manera de manera pareja. A mí lo que se me ocurre que podría pasar es que caiga no de manera pareja, pero no sé, en los polos quizás que caiga menos en las zonas más al norte, porque al final el mapa, así si lo ves plano, no es muy real. Al final la Tierra es redonda. Así que las partes de arriba, las partes superiores e inferiores del mapa, en verdad están muy alargadas. Así que deberías tener menos puntos visualmente, si lo ves en 2 dimensiones, cerca de los polos. Pero si es que ves el gráfico en 3 dimensiones en una esfera, ahí quizás es más parejo. Habría que ver todo ese tipo de cosas. Ya. Siguiente tema. A ver, ¿dónde está? Aquí hay una medición de los terremotos. Reportes de terremotos a lo largo del tiempo.
Y aquí uno puede ver que a medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando los años, hay más y más terremotos. Y esto podría ser alarmante. Uno podría decir, quizá el calentamiento global está afectando ¿Sí? en la cantidad de terremotos que hay. Las placas se mueven por el calentamiento global o no sé, cualquier cosa. Pero hay siempre que preguntarse de dónde viene esto. ¿Estamos tomando los datos de igual manera? Al final lo que está pasando acá es que a medida que va pasando el tiempo vamos teniendo mejores herramientas para hacer las mediciones. Entonces, como tenemos mejores herramientas, podemos detectar más y más terremotos que antes no se podían detectar. Los terremotos de menor intensidad ahora los podemos detectar y antes no, apenas eran perceptibles. Y Omar Miranda dice, survivorship sería como un tipo de epistemic uncertainty. No estoy seguro. Tendría que ver un ejemplo de... Gracias por el follow, Bedrek. ¿Cómo llegaste al canal? Dale, Chris. No, bueno, estaba felicitando al que se unió al canal. Ya. Sobre el Survivor, analicémoslo. Para saber Em, que no se me viene un ejemplo ahora. Como que lo he estudiado, pero no me acuerdo. A ver. El survey is the logical error of concentrating on of entities. Ya, claro, ya. Es como, ya sé igual. Cuando Cuando, por ejemplo, uno observa a estos grandes empresarios, innovadores, y uno dice, oye, toda esta gente se ha salido de la universidad y ha creado su propia empresa. sí, Y uno puede concluir como, un buen camino salirse de la universidad porque puedo tener éxito. No se o tiene, YouTube también. o Twitch, no consideras toda la gente que hizo lo mismo pero fracasó y nadie lo recuerda, que son miles y miles. Sí, o los Eso era, papers también, que cuando un paper de estadística se publica, típicamente es porque tiene un p-valor bajo y no se publican los p-valores, cosas así. Hay un montón de ejemplos. Pero ya. o sea, la pregunta es, la pregunta va si es un de este tipo. En este caso, en el caso de los meteoritos, al final sí, sería un ejemplo de survival bias, porque son las medidas que sobrevivieron a ser ignoradas porque no había gente alrededor para medirlas. En ese sentido, sí, sería un ejemplo de survival bias. El de los terremotos, lo mismo, porque hay un cierto umbral de corte a partir del cual tú puedes detectar o no un terremoto. Nosotros estamos detectando los que sobrevivieron a ese umbral de corte. Entonces también podrías verlo como un ejemplo de survivor del superviviente. Sí. Y podríamos hacer el mismo gráfico con el ejemplo que di, po. O sea, cada año podéis indicar cuántas personas se salieron de la universidad y tuvieron éxito. Sí. Entonces, 1, 2, 3 y este año no se van en 20, por ejemplo. Entonces uno puede ver que va creciendo. Sí. Badrek dice, can you enable subtitles on the stream? I don't know. I really don't know. If you do know, Badrek, please let us know. Maybe there is a setting somewhere to enable subtitles. Let me I check. don't think it's... I mean, in YouTube I think you can do it. Creo que en YouTube puedes hacerlo, pero en Twitch no sé. I don't know if you can do it on Twitch. I will check that, not now because we need to continue with the talk, but I will check that for next stream, okay? But if you do know how to do it, please let us know. Ya, entonces sigamos con este ejemplo. Entonces acá vamos a estar midiendo más y más terremotos a medida que va pasando el tiempo porque los instrumentos van mejorando. Si es que separamos ahora esa curva por magnitud, vemos que los que aumentaron de verdad son los de magnitud baja, los de magnitud entre 6 y 7. Los de 7 hacia arriba y 8 hacia arriba, etcétera, se han mantenido súper parejos. Entonces, al separar esa curva, podemos ver que nuestra hipótesis era verdad, que en verdad ahora se están detectando más los terremotos más pequeños. Estoy leyendo lo que dice Omar. El típico ejemplo, claro, el de los aviones ya. El típico ejemplo de analizo los aviones que regresan porque los que no regresan cayeron en batalla. Ya. Entonces veo solo una parte de la verdad. Sí. Balita dice, puedes ver en la parte del avión. Puedes ver que en la parte del avión hubo más ataques mientras que ves qué pasó con los aviones caídos. La imagen que apareció cuando buscaste, exactamente. Claro. Como que se cayeron, porque estos son los registros de los que regresaron. Claro. Entonces, los que cayeron posiblemente le dieron en la... Claro, sí, toda la razón. O por acá, aquí se le rompe entero esta parte, por ejemplo, y ya cae a piso, etcétera. Porque una conclusión creo que sacaron
en este análisis, no sé si era verdad o no, era que había que poner como reforzar las partes donde llegaban las balas, porque eran donde más llegan las balas. Ah, Nos disparan ya, más aquí en la parte del medio, entonces pongamos, no sé, más metal. Pero nada ya, que la... claro. Claro. Bueno, ya, siguiente ejemplo. Ya, aquí hay datos de un puente en donde hay una sección exclusiva para las bicicletas. Y hay hacia los dos lados. El puente mide la cantidad de viajes de las bicicletas, de norte a sur y de sur a norte. Y si vemos los datos en el tiempo, vemos que hay un pic acá. De hecho, 2 días. Hay 2 días que tienen un pic súper alto, que llaman bastante la atención y es en una sola dirección. No es en ambas direcciones, así que es súper raro. Que uno podría preguntarse qué es eso. Quizás una cicletada en donde la gente dio vueltas muchas veces y pasó por ahí una y otra vez, aumentando ese contador. O quizá hubo un éxodo masivo de alguna manera, etcétera. Entonces, uno podría hacer muchas hipótesis de qué es lo que pasó ahí. Y algo que típicamente uno no se pregunta mucho, bueno, ¿y qué pasa si eso en verdad era un error? Y punto. Así de simple. Esa es una pregunta que uno tiene que tener en mente siempre. Hay que recordar que los datos son una aproximación de la realidad. Nosotros usamos datos para modelar la realidad. Los modelos pueden estar mal, pueden ser poco precisos, pueden tener errores. Los datos pueden tener errores. Acá al final lo que pasó fue que el medidor, el contador de viajes estaba malo, se había averiado. Entonces empezó a registrar más viajes de los que debería. Los empezó a registrar, no me acuerdo si doble o empezó a registrar otros vehículos, no recuerdo bien. Pero estaba malo, era un error en la toma de medidas. Y esa pregunta de si está correcto o no el dato, no es una pregunta que muchas veces uno se haga, según yo. No, es como poco común llegar a eso. En verdad puede pasar. Sí, bueno, pescando este tema, Ro, y viendo lo que pasa en la pega, yo creo que no se le da tanto énfasis a estos análisis, que son súper vitales cuando uno está haciendo un proyecto. Yo creo que hay que hacer su buen tiempo en analizar los datos. Sí. Yo creo que toma como, o sea, pensando así bien promedio, ¿cierto? Grandes números. Trae una fuente de información, yo creo que toma una semana en procesar esa fuente de información, después otra semana en Uh-huh. analizarlo. Porque seguramente que la fuente de información que te está entregando no viene totalmente depurada y luego hay que depurarla y luego analizarla, haciendo estos tipos de análisis antes de incluirlo al modelo. Y eso toma bastante tiempo. Porque un trabajo como ir variable por variable, escala por escala, hacerse preguntas, si esto es un error, si es así, qué pasó, está bien visualizar los datos de esta forma, y qué no estoy viendo, qué no estoy incluyendo en el análisis. Por ejemplo, en los gráficos anteriores uno hace el gráfico y es como, ya, ese es el gráfico. Pero no piensa en que será el total de los registros existentes del fenómeno que quiero observar o solamente un porcentaje. Yo creo que, bueno, mi experiencia me dice que no se le da tanto énfasis a eso, porque uno llega y ocupa el dato. O hace la distribución para Sí. poner en el reporte y no la analiza, no lo piensa. Y sigue con el modelo, que es como lo más glamoroso, tiene un resultado, no sé. Y creo que esto es importante y qué bueno que lo estemos repasando aquí porque es algo interesante. Como que lo voy a enfatizar más en mi pega. ¿A Sí. alguien le ha pasado en sus trabajos o en alguna otra parte que en verdad hicieron un análisis y en verdad los datos estaban mal, se dieron cuenta al final quizás o tempranamente? Yo tengo una experiencia, a ver si ¿Sí? alguien se anima a contar, ¿Ya? de que estaba viendo una información de tráfico de megabytes, de datos. ¿Ya? Y la cosa es que, por ejemplo, tengo una población y sumo el tráfico. Entonces, como que Ujú. uno suma todo y hace un summarize y suma. Y eso te da un número. Después uno sigue con su vida con ese número. Porque uno necesita ese número agrupado. Pero analizando como la magnitud de los números, algo no cuadraba. Como que sonaba a mucho. ¿Ya? Entonces, si uno se metía a la fuente de información, que son muchos registros, ya muchos registros, que visualmente es como que haya muchos registros, muchos números distintos, muchas columnas. Pero si uno se metía y observaba como un sujeto de la población, una identidad de la población, veía que para un mismo día, para un cierto hardware,
su tráfico estaba 2 veces, igualito, era el mismo. Era como 3.453.000, 3.553.000, el mismo número. Y era porque esa información, como oficial, la fuente original con la cual se construía esa información que te dicen que en verdad el cruce que se hacía por detrás estaba malo, porque duplicaba, hacía mal, que diseñó ese flujo, lo diseñó mal. Claro. Le faltó hacer hizo mal un cruce por una columna. Entonces se duplicaban los datos. Cuando hace un left join, pero como que el ID del left join son como 3 columnas, que es la llave única. En cambio, si la haces con 2, como la otra hay varias llaves, como que se empiezan a duplicar los datos. Y entonces eso pasaba. Y era súper difícil de pillar a simple vista. Como que uno asume que está bien el dato. Y como son millones de registros, varias columnas, uno cuando procesa la información no se da cuenta que está duplicado. Sí. Creo que en general, lamentablemente, creo que es bueno asumir que los datos están mal siempre y chequear todo. Sí. No van a estar mal, no lo sabes. Mejor asumir que están mal, chequear y decir, no, está bien. Bien, se puede continuar. Sí, por eso esta fase es importante analizarla. Y casi variable por variable. Sí. Con fila por, no sé, como tabla por tabla, analizando bien, si uno tiene bien la información. Y cuando uno hace cruces, también analizar los cruces. Sí. Porque esta persona a lo mejor analizó las bases primarias, pero hizo el cruce y no cachó que le faltó una columna. Porque nadie le dijo, oye, también agrégale esto al join. Como que no sabía y lo hizo y le quedó duplicado los datos. Hay veces en que las personas que hacen los cruces, las personas que hacen los ETLs, no manejan bien el contexto de los datos. Eso es súper malo. Pueden pasar estos errores y la persona que está haciendo el flujo no se va a dar cuenta. Entonces, si es que necesitan hacer algún cruce, si necesitan hacer cualquier cosa con los datos, si es que no conocen súper bien los datos, lo mejor es siempre preguntarle a alguien que los pueda conocer mejor y que les dé una validación que les diga, no, sí, lo que estás haciendo está bien, sigue así, o en verdad no. Eso pasa, eso les puede pasar a ustedes mismos, a nosotros cuando hacemos cruces de datos y lo guardamos en alguna tabla, o a otras personas, pero creo que es importante no recriminar tanto a la gente por cometer esos errores, simplemente detectarlos y arreglarlos. Porque esos errores pueden pasar, es típico, ¿no? Alguien quizás no tenía todo el contexto, se equivocó en algo, en un detalle, bueno, son cosas que pasan. Pero hay que arreglarlo, no puede quedar así. Una buena arquitectura de equipo es cuando el ingeniero de datos está con el equipo analítico. Sí. Involucrado, porque así conoce el caso de uso de los datos, se involucra de cómo se van a ocupar los datos y entonces se pueden evitar estos errores o se puede tener mayor conocimiento de los datos. En cambio, cuando es como un externo, que es como que uno le manda un ticket y como que procesa, como que junta datos sin mucho contexto, realmente podemos ver errores. Sí. Pasemos al siguiente. Démosle. Después aquí está. Acá hay un caso de análisis de datos de muertes de personas por el ébola. Y vamos a ver un gráfico de muertes acumuladas del tiempo. Ahora, si yo les digo un gráfico de algo acumulado, sobre todo algo no reversible, como la muerte, uno se imaginaría un gráfico creciente, totalmente creciente. O sea, que a lo más constante en algunas secciones. Pero el gráfico que tenemos tiene bajas. Hay momentos en que hubo muertes negativas en este análisis. Y esto no es exactamente porque los datos hubiesen estado malos y uno esté graficando datos malos, sino que los datos no fueron adaptados y como corregidos retroactivamente. Lo que pasó acá fue que había personas que eran registradas como muertas por ébola, pero en verdad la causa de muerte fue otra, no fue el ébola. Entonces después se dieron cuenta de que había sido otra la causa, lo anotaron rápido, estaban en crisis, entonces se les pasaron algunos casos. Entonces después lo corrigieron, pero de ahí en adelante, cuando uno hace una corrección de este tipo, hay que recordar hacerlo retroactivamente igual, hay que corregir los datos previos, esa persona entera hay que sacarla de tu conteo desde el comienzo e ignorarlo, no como acá que hicieron algunos reajustes para que el número total al final estuviese bien, pero lo que pasó entre medio está mal. ¿Sí? ¿Algo que agregar acá? Sí, pero tenemos un comentario del Warrior.
Dice, hola chicos, ¿Ya? perdón por cambiar el tema, pero ¿saben sobre detección de fraude? Tengo una matriz de unos 15 millones por 100 columnas y debería chequear situaciones fraudulentas. Suena como el mensaje. Ah, lo que estamos hablando, sí, Sí. sí, situaciones fraudulentas. A ver, Em, tengo una matriz de unos 15 millones con 100 columnas. Debería chequear situaciones fraudulentas. Es que, o sea, depende de qué datos tengas, pero si ya tienes casos fraudulentos detectados, puedes usar un algoritmo de análisis supervisado para encontrar casos similares. Pero eso no te va a servir para encontrarlos todos, porque los fraudes obviamente van cambiando como los van haciendo, si no los van pillando, los van detectando. Así que ese es un primer paso, yo creo, hacer un análisis supervisado para encontrar como los casos típicos que podrían ser fraudulentos. Y después de eso, yo creo que es bueno hacer un análisis de anomalías, detectar anomalías en tus datos. Esas anomalías después estudiarlas con mayor profundidad. Primero haces un filtro para detectar todos los casos raros y después analizas esos casos raros para saber si es que algunos de esos eran anomalías o quizás algunos eran errores simplemente. Por ejemplo, podrías tener algún cliente que se repite 60 veces. Tienes un cliente que creó, no sé, cuentas en un banco, por ejemplo, 60 veces distintas con el mismo nombre. O no con el mismo nombre, pero como asociando, no sé, poniendo el mismo aval o no sé, cualquier cosa. Pero alguien que podría estar haciendo algo repetitivo. Eso es algo que uno podría intentar buscar en un dataset, así si uno quiere detectar fraude. Cosas repetitivas, porque el fraude en general, la gente va a querer hacer fraude muchas veces, para robar muchas veces, quizás hacer robo hormiga. Entonces el análisis de anomalías te puede servir bastante en eso. Y había otro que había pensado, también hay casos que quizás no son repetitivos, pero sí son muy distintos, como por ejemplo transferencias muy grandes. Eso es una anomalía igual, cae en el análisis de anomalías, pero ya no por frecuencia, sino que por magnitud. ¿Algo más? sí, sí, yo creo que si me preguntas en 2 semanas te puedo dar una buena respuesta, porque estas 2 semanas tengo que ver algo relacionado con eso. Y lo que Ah, actualmente hemos hecho no ha funcionado bien, entonces como te puedo dar un buen tip. Porque son cuando uno trabaja con fraude, con información fraudulenta, para que la otra gente se imagine es que tu clase, o sea, uno puede tener históricamente detectado, sé que el caso, cosas no fraudulentas y cosas sí fraudulentas, pero las que son sí fraudulentas son muy pequeñas, como puede ser el 0,1% sí. de tu dataset. Entonces es una clase extremadamente desbalanceada. ¿Ya? Entonces hay que tener muchos datos, a lo mejor 15 millones no sea mucho, tienen 100 columnas, a lo mejor eso sea poco. Lo que ha como funcionado, tirar un modelo base con lo que tengas para tener como un baseline de cuál es tu métrica, el del F1 principalmente. Y luego tienes que generar atributos o buscar atributos que estén relacionados al fenómeno. Como por ejemplo, como mencionaba Rob, como, oye, ¿cuántas veces ha tratado de hacer esta interacción, esta venta? O cuál es, como si un sujeto, por ejemplo, que compra online, este sujeto compra en promedio 100 lucas online, de forma mensual. Entonces, como que podéis sacar ese promedio y si está haciendo una compra de millones, es como que ayuda a como calcular ese factor, como la Y ahí, transacción de su gasto promedio. Entonces, hay que crear varios atributos de ese estilo o de ubicación, si uno la tiene, etcétera, potencian el modelo. Pero aún así es súper difícil porque va a tener muchos falsos positivos. Muchos falsos positivos vas a tener. Entonces también va a depender de la acción. Entonces si la acción es algo piola, como la acción le vamos a pedir otra clave. ¿Ya? Entonces eso como que al cliente no le molesta mucho. Ya voy a tener que ir a mi correo, poner un código en la transacción para que me la aprueben. ¿Ya? Pero si la acción es como bloquearle la cuenta y que tenga que llamar o que tenga que ir presencial, ponte, a reactivar la cuenta, es como bien latero, eso tiene un costo harto para el cliente se puede enojar y se puede ir. Entonces como que no te puedes equivocar mucho. Entonces ahí depende mucho el problema que está buscando en programa futuro lento. Entonces déjame descomponerlo de la siguiente forma. Uno está que es una clase demasiado desbalanceada, ¿ya? Y en la métrica del F1 que tienes que lograr va a depender de la situación, de la situación de cómo queda arreglada el fraude. ¿Ya? Entonces, si detecta un fraude, si la acción es costosa, tiene que tener un muy buen modelo. Si la acción es menos costosa,
tanto para la empresa y para el cliente, como que podéis tener un F1 más bajo, porque no va a impactar tanto y vayas como a aumentar vas a prevenir más fraude que la base, que dejarlo sin este procedimiento. Pero es costoso para la empresa accionar o para el cliente, es como que va a ser complicado tener un buen modelo. Y otra cosa que también puede ser útil tener en cuenta, ¿qué tipo de fraude es? ¿Un fraude de los clientes a tu compañía o es fraude como de alguna otra compañía? Como depende del tipo de cliente que tengas, el comportamiento podría ser distinto. ¿Es como una persona individual la que está haciendo fraude o es un grupo organizado que está haciendo fraude? Claro, de vendedores, por ejemplo, en este caso. Entonces, si es fraude de vendedores lo que estás tratando de detectar, por ejemplo, cuando venden y no dan boleta y se quedan con el IVA o no sé, cosas así, el comportamiento va a ser distinto. Tienes que encontrar cosas distintas. Entonces ahí tienes que hacerte preguntas dependiendo del caso específico. Sí, es complicado el fraude, depende mucho del contexto, porque también impacta el tiempo de análisis. Porque yo puedo ser yo soy un vendedor que puedo hacer fraude, pero a lo mejor no hago fraude el próximo mes y hago, no sé, una vez cada 2 meses de un monto. Entonces eso complica harto el análisis, como que en qué periodo va a ocurrir el fraude. Y el otro que afecta también los procedimientos, porque uno puede decir, ya estos son un potencial de vendedores que me pueden cometer fraude, entonces ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Como que instalo cámaras, instalo algo en el sistema de venta. Entonces, instalar algo en el sistema de venta es como un proceso adicional que es como está fuera del alcance del data scientist, sino que como que se trabaja como una unidad de negocio, un requerimiento de que voy a actualizar el sistema. Sí, no es fácil comprar. ¿Sigamos con el tema? Sí. Si tienes dudas, avisa, Warrior. Ahí ponlas en el chat. Entonces estábamos hablando del caso de ébola y de cómo las muertes se revertían. Luego acá tenemos datos de jugadores de... Ah, no, todavía no. ¿Dónde están? No, los datos de jugadores están... ¿Qué? Ah, no, nada, sí. Ya. Sí, Acá tenemos datos de autos que fueron llevados a un taller para hacerles una alineación, parece, o algo por el estilo. Ya olvidé que era el tow, pero tiene que ver con la alineación de la dirección. Entonces acá hay datos de muchos vehículos, la fecha entre ellos está la fecha de creación del vehículo, o sea, como el año del vehículo, y está la marca del vehículo. Vamos a analizar esos datos sobre todo. Si es que hacemos un promedio del año del vehículo, obtenemos que el promedio es 20. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, hoy quizás podría tener algún sentido ya que ya estamos en el 2000. Quizás eso podría significar que la mayoría de los vehículos son nuevos. Pero no, esta charla es de hace 4 años, así que no. Así que siempre cuando uno hace promedios o saca cualquier tipo de estadística con los datos, hay que pensar primero qué forma tienen los datos. ¿Están bien ordenados? ¿Están como bien configurados? ¿Tienen el formato correcto? En este caso, hay dos grupos de autos. Están los más nuevos, después del 2000, y están los anteriores al 2, porque a alguien se le olvidó que existía el cambio de los 1000 a los 2 y no lo adaptaron, se quedaron solamente con los últimos 2 dígitos, así que al graficar solamente el dato del año del vehículo, no tiene sentido, no tenemos una distribución como en 2 grupos. Eso es súper fácil de arreglar. Simplemente tomas los 2 grupos, le agregas 20 adelante de uno, 19 adelante del otro y listo. Entonces no es un problema tan terrible. Pero es algo que hay que revisar. Luego, ¿algo que agregar acá, Chris? No, es como... No, está bien. Esto es como hacer análisis descriptivo a variable. Después de eso, el año promedio tiene más sentido. Ahora, si analizamos los tipos de vehículos que hay, las marcas, tenemos Honda, Ford, Chevrolet, Toyota, Dodge, y después tenemos Toyota de nuevo, Honda de nuevo, mayúscula. Así que aquí ya podemos ver que este fue un campo que probablemente alguien escribió a mano. Y al ser un campo escrito a mano, es terrible. Hay que limpiarlo por todas partes. Siempre que tengan un campo que alguien llene a mano, va a haber que limpiarlo por todas partes. En general, lo ideal es cuando uno hace encuestas o cuando uno está llenando algún formulario o algo así, hay que darle opciones a la gente, siempre que se pueda.
Hay que hacer un menú desplegable donde se pueda elegir una opción, y si es que la opción no está ahí donde uno, en toda la lista que uno pone, tiene que haber una opción para poner otro, y uno selecciona otro y escribe el otro campo, el que hay que agregar, etcétera. Pero siempre hay que tratar de evitar que la gente escriba cosas a mano, o si no pasan este tipo de cosas, y uno podría decir ya, ok, pero es fácil, uno pasa todo a minúscula y listo, ¿cierto? Oye, espérate, este señor escribió un libro y tenía hasta estos... O sea, no todos estos eran de él, son errores que él se fue topando a lo largo de su carrera de otras personas o de él, depende. Ah, ya, sí, porque este es como... Es más típico. Este es como el típico. Sí. Cuando uno tiene un string y... Sí. Sí, bueno, por ejemplo estaba Ford, estaba Peter. Gracias por el follow. Brígido. Oh, es que Brígido el nombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste al canal? Que supongo que te interesan los datos. ¿Qué es lo que más te interesa de los datos? Entonces tenemos Peterbilt, Mitsubishi, Birdcard, cuando ya ni siquiera puedes ver la marca porque el auto quedó totalmente quemado. Y está Volkswagen. Como 36 formas distintas de escribir Volkswagen. Ahora, uno podría pensar que el problema de Ford es fácil de solucionar. Uno puede cambiar 2-3 registros, ya ok. Los otros problemas en general tenían como 3 o 4 formas de escribirlas. Volkswagen tiene 36. ¿Cómo solucionas esto de manera más o menos confiable y automática sin tener que estar cambiando uno a uno cada uno de estos 36? ¿Cómo detectas estos 36? Hay una técnica llamada... Hay como una forma de solucionar problemas en general llamada el ingeniero bizarro. Muchas gracias por el follow. Bienvenido al canal. ¿Qué te trae por acá? ¿Qué es lo que más te interesa de los datos en general, de este tipo de cosas? Entonces, hay una técnica de resolución de problemas llamada difusa, como lógica. Esto es súper utilizado en problemas clásicos de control óptimo, en donde tú tienes, por ejemplo, tienes un aire acondicionado que tiene que regular la temperatura en un cuarto, y tú haces funcionar ese aire acondicionado a máxima potencia en una dirección, y después lo cortas cuando llegas a cierta temperatura y lo prendes de nuevo, y así vas iterando. Tu objetivo es llegar a una temperatura dada, pero no vas a estar... el objetivo ahí no es llegar a la temperatura dada lo más rápido posible y homogéneamente posible. No, lo importante es llegar a la temperatura dada, punto. ¿Cómo? No importa tanto, pero la idea es que sea relativamente rápido. Vamos a prender el aire a máxima potencia y lo vamos a apagar cuando ya hayamos llegado, y lo vamos a prender para mantener y apagar, prender, apagar, y así. Eso es como más o menos lo que hay que hacer. Eso es un ejemplo de lógica difusa, donde no quieres hacer un match perfecto, no quieres llegar a algo exacto, sino que quieres llegar a una vecindad, quieres tener algo aproximado, ¿ya? Y puedes usar esta misma técnica con comparación de palabras. Puedes hacer un fuzzy match. Hay funciones, aquí pueden leer un poco más de lógica difusa en Wikipedia. Está el ejemplo del aire acondicionado, y hay una función en R llamada fuzzy match de la librería match, y hay varias, y esta te calcula la diferencia entre dos palabras según la distancia en caracteres. Gracias por los follow, Facu Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de seguir voy a leer el chat. Veo que hay algunos comentarios. Brígido dice, por casualidad llegué, tengo que estudiar. Bueno, lo sigo para que no se te pierda después. Claro. Buena. Muchas gracias por el follow. Ahí si hay una duda, te anda preguntando. También, para los que van llegando recién, tenemos un canal de Discord y un canal de YouTube. Así que si quieren ver los episodios pasados, pueden revisar el canal de YouTube. Y si quieren poner preguntas, proponer temas, poner memes, cualquier cosa, pueden meterse a Discord y hacer preguntas. La semana pasada, esta semana que ya recién pasó, alguien estaba preguntando sobre el plan de estudio que se estaba creando. Así que ahí le estaba dando un poco de feedback. Después, si nos alcanza el tiempo, me gustaría tocar más ese tema. A ver si es que está por acá. Si está por acá Mac... no veo el nombre. Lo tengo censurado. Creo que era McDuffin. No recuerdo. Bueno, si está por acá, avisa y hablamos de ese tema. Entonces, de vuelta al tema del fuzzy match. En R hay una función que les permite hacer eso, y en Python hay otra función, y hay varias. ¿Cómo? MacDuff. ¿MacDuff? Ya. Bueno.
Es que ese es el nombre en Discord. En Twitch creo que era McDuffin, creo. Entonces hay más de una opción. Pueden explorarlas, pueden buscar y acá pueden ver varios ejemplos de cómo se hace, etcétera, etcétera. Oye, Rodo, yo estuve revisando un chatbot ¿Ya? que es como un chatbot por WhatsApp que utiliza como la API de WhatsApp. Entonces, como que no sé si la han ocupado, la han interactuado, pero como que WhatsApp, la empresa te manda un mensaje y te da opciones para contestar. Como que ¿Sí? uno dice sí, claro o no. Claro. Entonces, si uno responde como sí, claro, te acepta el mensaje, como ¿Ya? la opción sí. O también uno puede hacer clic, como en el botón. Hay un botón, como que se crea un botón y uno puede pinchar el botón o puede escribir. Y el problema es que cuando uno escribía como sí, escribía mal sí, no les está bien. Ya, O sea, lo que te da WhatsApp Business es la opción del botón. ¿Ya? ya, El código que estaba viendo implementó como Fuse Model ya, para relacionar el sí con el sí de acuerdo. ¿Ya? ya, Porque ok. creo que WhatsApp tenés que escribirlo como exacto para que se gatillara o hacer clic en el, pero Ya. si no lo escribes exacto como que no te pesca. Entonces para facilitar la Mm, interacción implementó la función Fuzzy para hacer ya. el match. Bueno, Funcionaba, pero el problema es que, por ejemplo, si uno contestaba como en chileno, así como sipo, no hacía match. ya. Entonces, una solución era ocupar GPT, porque GPT te ¿Habla puede hacer chileno? esto. ¿Sí? GPT chileno. Entonces, entonces Oh, como que igual, o sea, el Fuzzy es súper rápido, económico de implementar y fácil. La otra solución, como para los casos más extremos, que uno quiera como, no sé, ser más robusto en la solución, no sé si tan robusto, pero la otra solución es ocupar GPT, pero es como mucho más lío, como que tienes que hacer muchas más ya, cosas, programar más, tienes que programar la función. Pero ya. también existe eso, novedoso. Bueno, ¿Sí? Porque esa fue mi propuesta. Oye, implementa GPT para hacer esto. Y no ya. tengáis problema con el chilenismo. Bueno. ¿Sí? ¿Y lo implementaron? O... En eso estamos. Ah, ya. Bueno, ahí cuenta cuando tengas resultados. Sí. O bueno, si puedes, no sé. No sé para qué Sí, no, sí. proyecto es. No, proyectos personales. Pues. Bueno, ya, genial. O sea, no es personal mío, es para un amigo. Ya, ok. Bueno, ya, entonces volvamos al tema. Teníamos Volkswagen, lo podemos solucionar con Fuzzy Logic y una vez solucionado pasamos de un Volkswagen que estaba en el puesto 26, aquí abajo, en la lista, al puesto 11. La diferencia es abismal. Sí. Aquí tenemos otro ejemplo con autos donde vemos colores. Hay distintos tipos de tonos de color para los autos. Y uno podría querer estudiar cuál es el porcentaje de cada uno de los colores para comprar pinturas más o menos en cantidades adecuadas para el siguiente batch de autos que hay que pintar, por ejemplo. Dependiendo de lo que la gente usa, para no estar comprando de más. Y si uno ahí quiere comprar pintura gris, por ejemplo, uno puede ver que solamente el 3.4 de los autos están pintados con gris, entonces uno debería comprar relativamente poca pintura gris. El problema es que acá hay otro gris escrito de otra forma y también hay otros tonos de gris que están por acá escritos de muchas otras formas. Entonces, de nuevo, está el mismo problema con el que hay que lidiar. Pero acá tenemos algo extra, tenemos el problema de los nulos. Hay muchos autos que no registraron su color. Y acá uno puede dividir esto en dos casos. Un caso es que los nulos están repartidos de manera homogénea, entonces si yo los elimino voy a mantener mi proporción entre todo el resto de los grupos, la proporción se va a mantener, entonces puedo eliminar los nulos directamente y trabajar bien con el resto de los datos. Quizás los nulos están sesgados, quizás justo todos los nulos que fueron registrados como nulos en verdad eran grises, y en ese caso ya no los puedo eliminar libremente. En ese caso tendría muchísimos más grises. Entonces siempre, como la moraleja de esto es que siempre cuando uno quiere trabajar con datos, siempre que uno quiere tratar datos nulos antes de borrarlos o antes de reemplazarlos, siempre hay que estudiar cómo se distribuyen. ¿Qué características tienen esos datos nulos? Hay que hacer análisis estratificados. Un análisis estratificado es un análisis por estratos, un análisis por grupos. Y hay que ver si es que esos nulos se dividen de manera pareja en todos estos grupos. ¿Sí? ¿Algo que agregar acá, Chris?
No, esto es importante, es lo que mencioné hace un momento, de que es súper, esta parte de análisis de datos es bastante, no sé si tediosa, pero hay que hacerla. Sí. No es llegar a reemplazar o eliminarlo, hay que estratificar, y como que uno podría estratificar por variables categóricas que tenga en la base de datos, o por numérico también, creando bins, para ver si hay una relación, correlación. Como que hay que hacer eso, hay que hacerlo, para asegurarse de que realmente estén aleatorios. ¿Qué nos dijeron? Muchas gracias por el follow. Dice que el mono lo enamoró. Bueno, el mono es Mati, que no está hoy con nosotros porque está tomando. Está celebrando. Está Sí, celebrando septiembre, sí. El Mati es Matías. Y a él le dicen mono. Entonces ahí tenemos al mono con el micrófono. ¿Cómo llegaste acá al canal, Eide? Ya, entonces estaba diciendo que hay que tener cuidado con los datos nulos, ¿cierto? Y no hay que eliminarlos de inmediato. Otra cosa es que no hay que reemplazarlos de inmediato. En un proyecto, por ahí en unos ejemplos de proyectos me topé con una pregunta que se le hacía a la gente que estaba respondiendo el proyecto y ahí les pedían reemplazar los nulos por un valor específico, por un valor así como súper alto. Eso en general es súper malo porque te cambia la distribución de tus datos. Imagínate que tenemos, digamos que tenemos datos de el orden en que fueron agregados a un carro a cierta cantidad de productos en un supermercado. Ya tú, no sé, entras a Corner Shop o a lo que sea y empiezas a agregar elementos a tu carro. El orden en que los agregas podría ser relevante. Uno podría decir, el primer 10% de los elementos agregados a un carro deben ser bien importantes para la persona. Son como productos que no se suelen olvidar mucho. ¿Sí? Y entonces uno podría querer ordenarlos. Este dataset que tenía nulos contaba hasta 64. Si una persona agregaba más de 64 elementos al carro, no lo registraba, lo tomaba como nulo. Porque al parecer el espacio de memoria en donde guardaba este número tenía como 8 bits de espacio, 2 elevado a 8 es 64. Entonces no podía guardar números más grandes y lo tiraba todo a nulo. Si algo era más grande, no cabía en el espacio, lo tiraba a nulo. Entonces uno podría querer reemplazar eso, pero reemplazarlo por un número arbitrariamente grande, digamos que 1.000.000. Vamos a reemplazar el orden en que fue agregado el carro por 1.000.000. Si tú después quieres hacer estadísticas con eso, si quieres calcular promedios o medianas o lo que sea, vas a estar sesgando totalmente tus datos. Entonces no es bueno reemplazar por un número arbitrariamente grande. Cuando uno reemplaza debería ser por un valor que tenga sentido. En este caso, y otra cosa, el reemplazo de los datos también depende de para qué se van a usar los datos. Hay veces en que tú puedes reemplazar los datos por un valor falso, pero que es lo suficientemente verdadero como para que no te pese. El reemplazo de los datos es contextual, ¿ya? En este caso tú podrías reemplazar los nulos por números del 65 hasta n, donde n es tu cantidad como la cantidad de artículos que fueron agregados al carro, y lo puedes reemplazar por 65, 66, etcétera, de manera arbitraria, por ejemplo. Porque ya una vez que llenaste los primeros elementos del carro, si llenaste los últimos si agregaste un elemento en el lugar 65 o en el 66, ya no tiene mucha relevancia para el estudio de cuáles son los primeros que se agregaron. Si tú estás concentrado en eso, en cuáles son los primeros que se agregaron, cuáles son los más relevantes para una persona, los últimos no te van a importar qué tan desordenados estén. Pero sí no deberías ponerle un número como 1.000.000. ¿Sí? ¿Alguna duda o algo que agregar, Chris? me estaba acordando de que hay una función de Keras cuando uno está construyendo una red neuronal. ¿Ya? Estaba buscando el ejemplo, pero no logré encontrarlo a mano, así que lo voy a explicar así nomás. Que tuve que reemplazar los missing values por un número arbitrario, 999. Porque la red neuronal no trabajaba con nulos, pero había una forma de que no para esos números. Masking creo que se llama la función. Entonces uno le ¿Ya? decía, oye, como que ignora, no tenía otro nombre, creo. Como que uno le decía, ignora todo lo que sea 999 Ah, ok. al modelo. Fue algo súper específico que se Ya, tenía que hacer para ese modelo. ya. Para que Claro, si después funcionan lo los puedes ignorar, nulos. puede ser útil. ¿Sí? Pero Y tienes que hacer ese paso, o sea, no es directo. Hay que pensar en esas cosas. ¿Y qué? no, exactamente.
Fue eso, o sea, hace varios años. No sé si habrá evolucionado las funciones. Ya, Otra forma mejor de hacer lo que quería hacer. ya. Bueno. José pregunta, ¿para reemplazar los datos se puede usar el método neighbors? Yo creo que sí, pero es que de nuevo es contextual, depende de cómo, depende de por qué querrías usar ese método. Pero definitivamente hay casos en los que puede ser útil. Por ejemplo, si es que digamos que usas K-nearest neighbors para armar conjuntos, como armar grupos, armar, no sé, clientes de tipo VIP, cliente como de bajo rango y de alto rango. Por ejemplo, tienes 3 tipos de clientes. Y hay ciertas características comunes que pueden tener esos clientes. Y si tienes algún nulo en alguna columna, tú podrías tomar estadísticas de ese grupo que tú hiciste con tu agrupación, con tu K-nearest neighbors. Tú podrías tomar la mediana de algún valor de ese grupo. Entonces hay formas en las que podrías aplicarlo, hay veces en que te podría ser útil, pero es contextual, va a depender del caso. Sí, siempre hay que averiguar por qué hay nulos. Sí, Estar seguro de cómo surgen los nulos. Estar más sí. tranquilo y saber que, entonces lo reemplazo por medio del grupo, como un camino. O sea, no hay que llegar a reemplazarlo, hay que estudiar los nulos. Sí. Por eso digo que era un poco tedioso, porque ojalá fuera más fácil. Vamos a hacer la sección de memes ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar con el tema. Oye, Rod, mientras los memes me das 2 minutos, que me dio demasiado sed. Dale, pero Voy a o sea, buscar yo voy a continuar, pero Ya, dale, sí, dale. ya, se lo voy a dejar para el final. Entonces aquí vemos un tipo explicándole a su clase o a su escenario que están como en el top 1, en el primer 1%, diciendo, mira, nosotros estamos aquí en la punta de esta campana de Gauss, pero en verdad está leyendo súper mal el gráfico. Y esto es algo que pasa, uno a veces uno puede cometer errores en la interpretación de los gráficos, tal como estábamos discutiendo en un comienzo. En este caso, si tienes tu variable en el eje X y tienes una campana de Gauss, tus valores extremos están aquí en las puntas, en las colas, no en la punta de la campana, en donde estarían tus personas promedio. Aquí está diciéndole a la gente básicamente, miren, nosotros somos promedio. Este otro, se ve súper chico. A ver, lo puedo poner más grande. Porque se ve un poco pixeleado. A ver, ahí está. Se ve un poco pixeleado, pero se ve. 80, este es el que puse de imagen así como del thumbnail en el mensaje, en el aviso de hoy. El 4% de la gente le va a creer cualquier dato que pongan en un PowerPoint, incluso si es que lo inventaron, lo sacaron de la manga. Esto creo que lamentablemente es muy real y me gustaría que antes de hacerlo, creo que siempre hay que cuestionarse de dónde vienen los datos, porque pueden haber pasado muchas cosas. Puede que la persona que les está presentando la información haya cometido un error, puede que la persona presentando haya tomado datos errados para presentar. Pueden haber pasado muchas cosas en el camino. Entonces, siempre que les presenten un dato, no piensen que es verdad. Háganse la pregunta de: ¿será verdad? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a eso? Si es que es un dato que les importa. Si es que es algo que no les importa mucho, bueno, lo pueden ignorar. Es casi lo mismo que si no se lo hubiesen presentado. Pero si es que es un dato importante para ustedes, pregúntense si de verdad está bien el dato o no. Hola, papacito, ¿cómo estás? Estamos hablando de al trabajar con datos en data processing, sobre todo. Ya. Did you said something you were supposedly insensitive always? What I know. Aquí básicamente los datos dicen la verdad, entre comillas, y a veces a las personas no les gusta escuchar lo que los datos tienen que decir o lo que uno interpreta de los datos cuando son conclusiones malas, mientras que la IA a veces te embellece las cosas, te dice lo que quieres escuchar y uno se queda contento, a pesar de que quizás es mentira, pero te lo dice de una manera convincente. Igual hay que tener cuidado, no siempre hay que creerle a las inteligencias artificiales, hay que pensar cuáles fueron las fuentes y revisarlas. Gracias por el follow, Nicolás. ¿Cómo llegaste aquí al canal, Nico? ¿Algo que agregar, Chris, con respecto a este? Yo creo que más bien la gente no cree en los datos. Porque si vemos los programas anteriores, entonces si uno llega con los errores, a presentar con los errores anteriores,
uno pierde credibilidad, o el análisis pierde credibilidad, entonces te cuestionan los números. Porque siempre puede un experto que conozca sus números y te pueda debatir lo que uno está presentando. Entonces pierde validez lo que uno está haciendo. Entonces Claro. cuando uno muestra, entonces, por consecuencia, cuando uno muestra mal los resultados, te van a cuestionar, pero puede ser que esté malo igual que la vez pasada. Y al menos que sea una consultora que da lo mismo que número muestres, te van a creer porque eres como una consultora. Como que no eres un humano, eres una consultora. A mí me carga eso. Bueno, pero eso es como en contexto laboral, en contexto como LinkedIn, yo no le creo nada. Y hay gente como que cree, no sé, para mí que son troles. Como que hay un video hay troles falsificando información. Hay un video donde hay un robot jugando ping-pong, pero que el video como si se modificado, está editado. Una persona que ¿Ya? está jugando ping-pong, ¿verdad? Y ponen a un robot. Entonces, gente pone lo que ha llegado la tecnología. Y gente comenta diciendo, wow, sí, es increíble. Entonces, como que se creen esas cosas. Sí. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué Sí. LinkedIn diga estas cosas así tan... Y, ¿Cómo gente cae? a mí me pasó una vez que estábamos en una charla y en algún momento pusieron un video de prosthetic, de a qué había llegado la tecnología con los prostéticos. Y yo vi el video y dije, oye, esto lo he visto en alguna otra parte. Y empecé a buscar y era un video de un juego. No me acuerdo cuál. Uno de... No me acuerdo cuál. ¿Cómo? Detroit. No, pero algo así. Era un juego de... Creo que en el logo hay una persona como con lentes de sol y como bien verde. Estilo como Matrix, pero no era Matrix. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo. Pero Deus Ex, ese. Buenas, gracias. Era ese. Vale, vamos. Entonces pusieron un video de un juego como si fuese verdad. Y no sabían. Y yo les puse en el chat, oigan, este es el video de un juego. ¿Lo saben? No, qué triste. Sí. Entonces pasan esas cosas. Siempre hay que revisar la fuente. Antes de poner cualquier cosa, siempre hay que revisar la fuente y revisar que no solamente que haga sentido, sino que sea real, ojalá, que de verdad no solamente sea algo que parece real. La otra vez, no sé si recomendación de YouTube o de LinkedIn, ¿Ya? me apareció haciendo unos videos de G5 y era un robot. Ya. Más falsa, como que habían anunciado al jefe que iba a ser un robot. Y están haciendo un robot. Sí, hay mucha Tenía estos likes. Ahora que en YouTube no se pueden ver los dislikes. A menos que tengas una extensión para verlos. Muy útil. Pero sirve, es real. ¿Cómo esa extensión sabe cuántos tiene el video? No me acuerdo por qué, pero yo la he usado y todo tiene mucho sentido. Y si tú la compruebas con los datos de un canal propio, también tiene sentido. Hay mucha gente que lo ha comprobado con sus propios canales, muchos youtubers. Y son números que sí tienen totalmente sentido. Como que almacenan esa información, ¿no? Almacenarla, tiene que estar en alguna parte. Sí. A cambio de tus datos probablemente, claro. Sí. Quiero pasar por los últimos dos memes rápido. Este me causó mucha gracia porque me sentí un poco identificado. Friend here, I'd like to thank the entire team for contributing this data, including Gerald for the outlier. En general, cuando hacemos encuestas en el trabajo, yo siempre respondo cualquier cosa como distinta a todo el resto. No cualquier cosa, opinas lo contrario. Todos dicen no, salió todo bien, Ro dice salió pésimo. Sí, cuando todos dicen no, esto salió mal, yo digo, salió bien. Entonces Ro tira el promedio de todas las evaluaciones para abajo. No, de ser Ro. No, cuando opinamos, no, de ser Ro que puso malas no, nos baja el promedio. O que te queremos obligar a que no contestes. Sí. Te vamos a borrar la silla. Porque y cuando estaba en la U también, me acuerdo por la foto. Y cuando estaba en la U a veces llegaba tarde a la clase, y con tarde me refiero a, no sé, 5 minutos tarde, y ya estaba todo tomado, todas las sillas tomadas, porque era una clase popular. Yo tomaba mi cuaderno y me sentaba como en el suelo, al frente. Empezaba a anotar. Porque de atrás no veía nada. No me iba a sentar, atrás no me iba a quedar parado. Me sentaba como en una esquina al frente de la pizarra. Qué especial, pero había otros dos compañeros que estaban conmigo ahí. Ahí nos hacíamos compañía. Otro de esos compañeros también se metió al mundo de Science. El perfil. Gracias a Acción. ¿Cómo llegaron acá? El Nico estaba diciendo que llegó por las recomendaciones y probablemente por las etiquetas.
no sé qué tan bien funcionan las etiquetas, pero qué bueno que estén funcionando, o sea, que le lleguen las recomendaciones a gente que probablemente podría estar interesada en estos temas. Y el último es p-value 93, vamos, es menor a 0.5, lo cual es una ridiculez. No, eso no es aceptable en mi libro. Después vamos a hablar más de eso, probablemente otro día. ¿Ah? ¿En tu libro? En mi libro. ¿Estás escribiendo un libro, Rob? No, es una forma de decir, on my book. Es como en mi libro de las reglas de la vida. Es un decir. Oh, deberías escribir un libro de tus reglas, porque sería muy, muy, muy atípico, muy genial de leer. Así como, ¿cómo piensa Rodo? Como que no es alguien muy interesante de leer porque el promedio de la gente no piensa como tú. Así que, Sí, escribe. no sé. Cuando termine de subir los episodios, ahí veo qué hago con mi vida. Ya, sigamos con el tema. Igual estoy en esa. Cuando termine de editar los Sí. videos, como que voy a tener demasiado tiempo libre para hacer otras cosas. Sí. Como un peso menos. Sí, ya, entonces aquí tenemos varios gray y también la cantidad de grises va variando en el tiempo, entonces en este caso conviene tomar el porcentaje actual, no el porcentaje de los días anteriores o de los años anteriores. Este otro caso en donde teníamos 15 millones de datos de una enfermedad. No era el COVID, porque todavía no llegaba el COVID cuando hicieron esta charla, pero era otra. Y analizando los datos, se abrieron de nuevo las cosas de Twitch. Analizando los datos, si separamos esto en hombres y mujeres, nos podemos dar cuenta de que hay un total. Hay hombres, mujeres y total. ¿Qué es total? Bueno, curiosamente es la suma de estos dos. Entonces aquí vemos que se están duplicando los datos. Este es un típico problema cuando uno tiene datos exportados de alguna especie de tabla dinámica que tiene totales y subtotales entre las celdas. Exacto. Cuando uno copia y pega eso, te pueden pasar cosas así. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos casos. Y en general no hay que usar Excel y punto. Así se solucionan esos problemas. Hay otro problema acá, que son las ciudades. Hay estados dentro de las ciudades. Está California, que tenía también un conteo duplicado. Entonces al final, en vez de tener 15 millones de registros, teníamos 3.7 millones. Porque los duplicamos dos veces, con el sexo y con las ciudades. O las ciudades, las regiones. O sea que de nuevo, siempre hay que buscar por duplicados, hay que ver si hay duplicados en los datos, y los duplicados no siempre son aparentes, no siempre es obvio, no es que la fila entera esté duplicada. A veces es que hay una palabra que alguien escribió mal y es un duplicado oculto, o quizá todas las columnas excepto una o excepto dos están duplicadas, y eso también es un duplicado no trivial. Gracias por el follow, LED. ¿Qué tal? Para los que se van sumando, les recuerdo que tenemos o les digo, a los que no sepan, les digo que tenemos un Discord en donde pueden ir poniendo sus dudas y sugerencias para futuros episodios, memes. Y tenemos un canal de YouTube con los capítulos del 1 al 13. Otros están pendientes, pero del 1 al 13 ya están subidos. Acá tenemos otro problema del que no hemos hablado. ¿Alguien ve algo raro en estos datos? O sea, si es que alguien lo ve, genial. Yo encuentro que es difícil de ver. Así que voy a dar una pista. Fíjense en las horas. Hay un gráfico de reportes de un suceso. En ese caso son reportes de choques con aves o cosas de ese estilo de aviones. Y horas del día en las que fueron reportadas. Acá hay algo raro. Entre el 11 y el 13 debería haber un 12, pero no está. Claro, falta el mediodía. Y eso es información oculta que no debería ocultarse. Y la moraleja de esto es que cuando uno tiene datos faltantes, cuando uno tiene sync values, hay que plotearlos, hay que mostrarlos. La información faltante es información. Esto de inmediato te dice que algo raro pasa a las 12. Quizás la gente no reporta porque está almorzando. O quizás los que toman los reportes no los registran porque están almorzando. Entonces en verdad esta no es la hora de los reportes, sino que es la hora de registro de los reportes o algo por el estilo. Entonces la información faltante es información y vale la pena tenerla en cuenta. Podemos ver un ejemplo similar aquí. Esta es la carrera de Edgar Allan Poe.
cuántos libros publicó y en qué fechas. Ahora, si es que les digo qué cosa rara hay en este gráfico, probablemente se den cuenta que aquí falta el 26, acá le falta el 28, porque ahora uno ya está atento a eso, lo está buscando, pero a priori esto es súper engañoso. Con esto uno puede decir, oh, mira, Edgar Allan Poe empezó a publicar el 24 y no paró hasta el 49, publicando así mucho todos los años. Y no, se tomó descansos. ¿Ah? Máquina. Claro, máquina, totalmente. Y no, en verdad hubo 3 años en los que no publicó nada. Se los tomó de descanso. O preparando otros años, no sé. No es máquina. Ahí ya se cayó. Entonces, de nuevo, la información faltante es información. No la voten. Úsenla. Aquí tenemos un caso. Y bueno, lo de estadística lo voy a dejar para otro caso, por si acaso. ¿Ah? Sí, no el data. Lo que voy a hablar de estadística lo voy a hablar en otra sesión para darle más tiempo, el tiempo que requiere. ¿Ya? Así que después le voy a cambiar el título también a la sesión borrándole esa parte. Aquí tenemos otro. No, pero, o sea, si es que alguien vino por ese tema y en verdad está interesado, dígame y le hago el resumen. Pero si no, lo vamos a hablar con más tiempo la próxima semana. Probablemente la próxima semana, sí. Ya, en este gráfico tenemos la urbanización de ciertas zonas. En morado tenemos las zonas más urbanas y en amarillo las menos urbanas. Y acá hay algunos puntos que están muy amarillos, muy amarillos, que en verdad no son ceros, sino que son valores faltantes. Aquí Tria no tiene datos, Kosovo no tiene datos. Entonces, en vez de considerar datos, en este caso, los datos faltantes hay que ignorarlos de este dataset porque estamos trabajando con porcentajes de urbanización, no con conteo. Aquí que haya un nulo no significa que haya 0 personas en zonas urbanizadas y por lo tanto no hay urbanización o simplemente no había datos. Entonces en este caso hay que borrarlos. Y un problema típico cuando uno trabaja con porcentajes de algo es que siempre hay que tomar en cuenta la cantidad asociada a ese porcentaje, asociada a esa tasa. Porque decir que el 100% de una zona está urbanizada cuando el 100% era una persona es muy distinto a decir que el 100% de una zona está urbanizada cuando hay como 10 millones de personas. Son cosas muy distintas. Entonces acá vemos que el 100% de Bermuda, el país Bermuda, que al parecer es, no recuerdo cuán pequeño es Bermuda, pero creo que es muy pequeño y debe ser una ciudad, claro, o sea, una región, claro. El país es como una ciudad. Entonces, claro, el 100% de Bermuda está urbanizado porque no hay más, el resto es agua. Listo. Entonces, este porcentaje está tirando hacia arriba todo el resto de Norteamérica, donde está incluido Bermuda, Canadá y Estados Unidos, y estamos haciendo un promedio simple, lo cual no tiene sentido. En este caso hay que hacer un promedio ponderado y ponderar cada uno de estos valores por la cantidad de personas que hay. O el área, ahí va a depende de cómo uno lo quiera medir, pero uno puede ponderar por la cantidad de personas o uno puede ponderar por la región, como el área en metros cuadrados. Entonces de esa manera podemos tener un promedio ponderado mucho más creíble, que se va a mantener cerca del 81, no se va a escapar a 87 como antes con el 100% de Bermuda. Este caso lo encuentro súper ilustrativo. Aquí tenemos el promedio, ahí estamos tratando de entender el jugador promedio de la NFL. No me acuerdo que era la N en NFL, pero es fútbol americano en el fondo. Y tenemos distintos gráficos con altura, edad y el que me interesa acá es el peso. ¿Ya? Si uno habla de un jugador promedio, como coloquialmente, en la mente de las personas, el promedio significa una persona que es más o menos normal que se repita. ¿Sí? Es como algo que uno puede ver muchas veces. Y eso no es promedio. No es para nada promedio. Si uno calcula el peso promedio de estos jugadores, va a dar como por aquí al C, quizá tirado para acá, pero uno podría crear una distribución en la que el jugador promedio no existe. Simplemente no existe. Porque tienes jugadores de un tipo, jugadores de otro tipo y entre medio no tienes nada. Entonces el jugador promedio con respecto a esa variable
no existe. K es donde no tienes nada, ¿sí? Lo que normalmente lo que a uno le podría interesar más es la mediana o la moda, o a veces ni siquiera eso. Y por eso digo que este caso me gusta porque es súper ilustrativo. Aquí lo interesante no es calcular la moda o la mediana, sino que es calcular 3 medianas, porque acá vemos 3 modos. Vemos 3 grupos, 3 grandes grupos de jugadores. Los jugadores que tenían poco peso, los jugadores que tenían mucho peso y los jugadores que estaban entre medio. Entonces acá lo interesante es obtener este valor de acá, este valor de acá y este valor de acá. El centro, la mediana de cada uno de estos modos. Con modo me refiero a un modo que viene de cuando uno tiene una señal sinusoidal, o sea, en forma de senos o cosenos, así como así. Uno tiene una cierta frecuencia. Uno puede tener una señal más oscilante, que tiene una mayor frecuencia, o una menos oscilante, que tiene una mayor frecuencia. El modo de la oscilación se relaciona con qué tantos... no recuerdo cuál es la definición exacta, pero al final se relaciona con qué tantos valles tienes en un mismo intervalo de tiempo. Acá tenemos 3 modos distintos. Si nosotros sumamos estas frecuencias, vamos a obtener, a ver, voy a sumar 2 distintas. Estas 2. Vamos a sumar estas dos de los extremos. Vamos a tener algo como así, después que sube y algo así. Entonces vemos que tenemos un pica acá, que son los de acá, y tenemos otro por acá que se corresponde a este de acá, ¿sí? Y tenemos un valle aquí que se corresponde con este de acá y también un poco con este de acá, etcétera. Entonces uno, al mezclar frecuencias, al mezclar distintas ondas, uno puede obtener ondas con distintos peaks en varias partes. Y cada uno de esos peaks uno lo puede asociar a un modo, como un modo de vibración. Y acá tenemos 3. Uno puede visualizar 3 grupitos. Entonces acá lo que nos importa es entender los tipos de jugadores, no el jugador promedio, sino que los tipos de jugadores. Y acá hay 3 tipos. Los que pesan mucho, que quizás van a taclear, van a defender más. Los que pesan menos, que quizás son los corredores, los que van a anotar y necesitan menos peso para ser más ágiles y correr más rápido. Y los que están entre medio, que quizás están haciendo flexing, así como pasando de uno a otro, los mediocampistas o como sea. No juego fútbol americano, no conozco mucho la jerga, entonces no podría estar seguro. Pero si alguien conoce más de fútbol americano, quizá podría darle más interpretación a este grupo del medio. Estoy leyendo el chat. ¿Cómo manejarías los nulos en el caso del mapa sin color? Los nulos en el caso del... Ah, ya. Yo la juego sin color. Yo me la juego por el sin color. Claro, bueno, depende. Ahí esa otra discusión interesante. ¿Qué es sin color, blanco o negro? Ahí depende. pero depende de qué tipo de color. Porque en tu caso iba del amarillo al morado, ¿no? Sí, el negro se puede buscar con el morado, entonces pondría blanco. ¿O el blanco? Sí, depende de la escala de colores que estés usando, pero sí, yo creo que blanco es un buen color para simbolizar los nulos, o el negro, dependiendo, u otro quizá, pero digo blanco-negro porque esos son los típicos colores asociados con la ausencia de color. Y digo que es una discusión interesante porque tú puedes concebir el color de 2 maneras distintas. Tomar el color como la composición de la luz que de distintas frecuencias de onda van a componer un tipo de luz específica dentro de tu espectro visible. En ese caso, el negro es la ausencia de color y la suma de todos los colores es el blanco, pero tú podrías concebir el color como la reflexión de los objetos de la luz que toman luz, la reflejan a tus ojos y esa es la luz que entra como a tu pupila y tú la procesas. En ese caso, la ausencia de color sería blanco y la mezcla de todos los colores sería el negro. Cuando tú pintas con varios colores y pones un color sobre otro, sobre otro, sobre otro y lo vas mezclando, generas negro. Entonces esa sería esa suma de todos los colores y la ausencia de todos los colores sería el blanco. Entonces dependiendo de cómo veas el color, de cuál definición de color tomes, la ausencia de color va a ser negro o blanco, depende. Rosito dice, por la capacidad que puede contener el área. ¿Espera qué? Por la capacidad que puede contener el área. No entendí bien eso.
Debe ser algo como National Football. Ah, ya, sí, probablemente eso. Sí. Gracias por el follow, GS. No lo había dicho antes. Nicolás dice: yo elegiría el negro porque es un hoyo en mi data. Aparte se puede confundir si hay amarillo claro, por ejemplo. Claro, sí, todo es relativo. Sí. Luego ya tenemos que ir cerrando, así que voy a terminar con estos casos rápidamente. Y tengo que volar ahora a las 9. El último caso que quería discutir es el Analytical Aberrations. En este caso, este autor hizo un análisis. Este autor ganó un premio Nobel, creo que de psicología. Y hizo un análisis muy respetado, pero tenía un error. Incluso él tenía errores en sus datos. Y el error es que aquí en este gráfico está ploteando la proporción de una cantidad. Es la proporción de algo en regiones. Y tal como decíamos antes, cuando das proporciones, tienes que acompañarlo con la cantidad. Porque si no, puede que no tenga sentido. Aquí podemos ver una forma de embudo en el gráfico. Y esto es típico cuando uno usa proporciones y escondes un poco o no es tan clara la cantidad de elementos que hay en cada una. En este caso, en el eje X tenemos la cantidad de... ¿teníamos la cantidad? Creo que sí. Sí. Mientras menos cantidad de gente hay en la zona, mayor es la varianza, mayor es el área que podemos abarcar en cuanto a esta variable, en esta proporción que estamos calculando de cualquier variable podría ser. Y después esto se va achicando y ya se estabiliza más o menos por acá. ¿Sí? Este embudo es súper malo porque la primera parte del embudo puede no significar nada. Estos valores extremos de acá puede que tengan una persona y tengas un 100 de cualquier cosa, de lo que estés midiendo, de la cantidad de premios Nobel que tiene esa zona o lo que sea. Entonces siempre hay que acompañar las proporciones con valores exactos, con cantidades. ¿Cuál fue la cantidad de personas que usaste para eso? O otra cosa es hacer un corte, decir, no voy a graficar nada que tenga una cantidad menor a 20, por ejemplo. Y de ahí en adelante graficas y ya puedes tener algo un poco más estable, o menor a 200, o lo que sea, dependiendo de tu fenómeno. Ahí va a depender del fenómeno cuántos puntos te va a convenir trabajar. Y la persona que estaba haciendo esta charla después le escribió a este autor y le dijo: oye, mira, aquí tienes una ciudad que tiene una persona. Los Springs tiene una persona y tiene una elevación de 5.000 metros. Y tienes una persona, entonces ninguna estadística que saques ahí con una persona va a tener sentido. Así que ahí le dijo al loquito y le respondió diciéndole: oh, thanks, that was fun. O sea, cualquier persona se equivoca y hay que saber cuándo uno se equivoca e ir a corregir los datos. O sea, hay que tomar el feedback de las personas que quizás vieron cosas que uno no vio, corregirlos y seguir adelante. No es el fin del mundo equivocarse. Todo el mundo se equivoca en tratamiento de datos cuando uno está partiendo, y también cuando uno ya es experto, a uno se le pasan las cosas. Entonces hay que saber cómo reaccionar simplemente y cómo corregir los errores que uno va cometiendo en el camino. Y los análisis de datos siempre toman tiempo. Uno no puede esperar que de la noche a la mañana tengas un análisis listo. Si alguien te pide en tu trabajo un análisis de un dataset o cualquier cosa para mañana, lo más probable es que ese análisis salga mal. Entonces hay que ser transparente con eso y hay que decirle a la gente: oye, esto te lo puedo tener la próxima semana. Un análisis básico, digo, como análisis exploratorio básico. Si es un modelo predictivo, mucho más de una semana. Pero hay que ser transparente con eso y decir: oye, esto demora. Y si no me demoro haciendo esto, va a salir mal. Y eso va a pegar después en el largo plazo. ¿Algo más que agregar? Totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo, que va a tomar tiempo para hacerlo bien. Igual y puede ser tedioso de repente para el data scientist hacer esto, pero hay que hacerlo. Sí. Hay que estar seguro que los datos estén correctamente para el análisis. O si no, garbage in, garbage y eso Sí, constante. la frase típica. Así es. Ya tenemos que ir cerrando. Pongo ahí por última vez los links a Discord y a YouTube. Si quieren ver nuestros videos anteriores de las sesiones anteriores, vayan al canal de YouTube. Si les interesa ver los siguientes episodios, también se pueden suscribir. Y en Discord pueden hacer preguntas de todo lo que hemos hablado acá, preguntas para el futuro, poner memes, etcétera. Cualquier tipo de comentario. Alguna asesoría corta como... O sea, no, esto lo hacemos gratis en general, entonces por eso digo asesorías cortas, que demoran un par de minutos. Nos vemos, Pancito, cuídate.
Chao. Y bueno, en el episodio de hoy hablamos de Falls, Avoiding It Falls. Es una charla que dio, deja buscar, se me olvidó el nombre. Lo tengo acá. Una charla que dio Ben Jones. Acá hay otro video al respecto. Voy a poner esto en las referencias en Discord Backer por si quieren ver el video completo. Se lo recomiendo, es bien bueno. Y un libro al respecto. Fuimos analizando varios de estos casos y lo fuimos comentando con nuestras propias experiencias, qué problemas hemos visto nosotros en nuestro trabajo al respecto, etcétera. Muchas gracias a todos, gracias por los follows, gracias por los comentarios, las dudas. Recuerden poner sus comentarios en Discord. Chao, chao, cuídense.